¿Cómo ganar dinero en esta recesión? En tiempos de recesión económica, el panorama financiero puede parecer desafiante y lleno de incertidumbre. Sin embargo, es en estas circunstancias adversas donde se encuentran oportunidades para aquellos que estén preparados y tengan la mentalidad adecuada. Tienes que cambiar tu mentalidad y saber que crisis es igual a oportunidad. Esto lo aplican grandes inversionistas en el mundo como Warren Buffett, George Soros, Carl Icahn, etc. Las recesiones a través de la historia siempre han sido cíclicas, o sea, después de una recesión siempre viene el crecimiento económico y hay que saber cuándo y cómo ir invirtiendo durante esta etapa. El ahorro es un punto crucial para ganar dinero más fácilmente. También, en este vídeo, exploraremos estrategias y conocimientos esenciales para navegar y prosperar en una recesión. Desde la comprensión de lo que es una recesión hasta consejos específicos para trabajadores, empresarios, inversores y desempleados, descubriremos cómo enfrentar estos tiempos con una perspectiva positiva y constructiva. Primer punto. ¿Qué tengo que saber económicamente para ganar dinero en una recesión? Lo primero que tienes que saber es que las malas noticias son las mejores amigas de los inversionistas y en una recesión, es fundamental comprender cómo funcionan los ciclos económicos, analizar las tendencias del mercado, identificar sectores resilientes y desarrollar habilidades financieras para tomar decisiones informadas. Diversificar las fuentes de ingresos y enfocarse en necesidades esenciales también es crucial. Tienes que saber que 1. Todo se vuelve menos costoso. 2. Hay menos competencia. 3. Existen muchas más oportunidades. 4. Después de cada mercado bajista viene un mercado alcista. 5. Hay que actuar antes de que nadie se entere. Segundo punto. ¿Qué no se recomienda económicamente en una recesión? Evitar acumular deudas innecesarias, depender de inversiones riesgosas y realizar gastos excesivos en bienes no esenciales son prácticas que deben evitarse en una recesión. Tercer punto. ¿Cómo afectan, generalmente, a las clases socioeconómicas una recesión? Las clases socioeconómicas más vulnerables tienden a sufrir más en una recesión, ya que los empleos pueden escasear y los gastos básicos pueden volverse difíciles de cubrir. Las clases más altas pueden ver disminuciones en sus inversiones y activos, pero suelen tener más recursos para mitigar los impactos. Cuarto punto. ¿Cómo cambiar la mentalidad de la crisis desde el punto de vista negativo a positivo? Crisis es igual a oportunidad. En lugar de enfocarse en la crisis, es importante ver una recesión como una oportunidad para adaptarse, aprender y crecer. El cambio de mentalidad hacia soluciones, innovación y nuevas perspectivas puede marcar la diferencia en la forma en que enfrentamos los desafíos económicos. Quinto punto. ¿Qué es una recesión? ¿Cómo sucede una recesión? Una recesión es una disminución significativa en la actividad económica que afecta a varios sectores. Suele medirse por la disminución del Producto Interno Bruto, PIB, durante 2 trimestres consecutivos. Las recesiones pueden ser causadas por diversos factores, como cambios en la demanda, problemas financieros y crisis internacionales. Sexto punto. ¿Qué se recomienda hacer en una recesión si eres un trabajador? Si eres un trabajador, es importante mantener tus habilidades actualizadas, estar dispuesto a adaptarte a nuevas oportunidades laborales y ahorrar para enfrentar posibles desafíos económicos. También considera diversificar tus fuentes de ingresos. Séptimo punto. ¿Qué se recomienda hacer en una recesión si eres un empresario? Los empresarios deben enfocarse en la eficiencia operativa, identificar oportunidades de mercado emergentes y estar dispuestos a ajustar sus estrategias. Mantener una comunicación cercana con los clientes y cuidar las relaciones laborales también es esencial. Octavo punto. ¿Qué se recomienda hacer en una recesión si eres un inversor? Los inversores deben ser cautelosos con las inversiones de alto riesgo y considerar opciones más seguras, como bonos gubernamentales y bienes raíces estables. También es una oportunidad para comprar activos subvaluados a largo plazo. Si te está gustando o pareciendo interesante este vídeo, te pedimos por favor un like, que te suscribas al canal y comentes para saber si seguir hablando de este tema. De esta manera nos ayudarías mucho. Continuamos. Noveno punto. ¿Qué se recomienda hacer en una recesión si eres un desempleado? Si estás desempleado, aprovecha el tiempo para adquirir nuevas habilidades o mejorar las existentes. Mantén una actitud positiva y considera la posibilidad de emprender o explorar oportunidades de trabajo independiente. Décimo punto. ¿Es buena opción ahorrar en efectivo en el banco en una recesión? Mantener una parte de tus ahorros en efectivo en el banco puede ser prudente para cubrir gastos inmediatos. Sin embargo, también es importante considerar opciones de inversión que puedan generar rendimientos.
11º punto. ¿Qué oportunidades económicas puede tener alguien con ahorros en una recesión? Quienes tienen ahorros pueden aprovechar oportunidades de inversión a precios más bajos y adquirir activos subvaluados. También pueden tener mayor seguridad financiera para enfrentar situaciones adversas. 12º punto. ¿Qué oportunidades económicas puede tener alguien sin ahorros en una recesión? Aunque puede ser más desafiante, las personas sin ahorros pueden buscar oportunidades de capacitación y formación para mejorar sus perspectivas laborales. También pueden explorar el emprendimiento y opciones de trabajo independiente. 13º punto. ¿Dónde invertir en una recesión en Estados Unidos? En una recesión, se recomienda considerar inversiones en sectores resilientes como la tecnología, la atención médica y bienes raíces. También es prudente diversificar a través de fondos indexados y bonos de calidad. 14º punto. ¿Dónde invertir en una recesión en Europa? En Europa, las inversiones en energías renovables, tecnología y empresas farmacéuticas suelen ser resilientes en tiempos de recesión. Los bienes raíces y los bonos también pueden ser opciones atractivas. 15º punto. ¿Dónde invertir en una recesión en América Latina? En América Latina, las inversiones en industrias básicas, agroindustria y tecnología pueden ser oportunidades a considerar en una recesión. También es importante investigar mercados emergentes. 16º punto. Para invertir, ¿qué estrategias o actitudes hay que tener durante una recesión? Durante una recesión, es esencial adoptar una perspectiva a largo plazo y ser cauteloso con las inversiones de alto riesgo. Diversificar el portafolio y buscar asesoramiento financiero profesional también es importante. 1. Reducir tus gastos. 2. Invertir un 20% o 50%. 3. Acciones. 4. Mercado inmobiliario. 5. El efectivo, o sea, inversiones que se cambian a dinero físico rápidamente como cuentas de ahorro del mercado monetario, porque ofrecen mejores intereses. 6. Bonos de Estado. 7. Guardar dinero, una cuarta parte de tus ingresos en efectivo en un banco, porque da más seguridad, tranquilidad y para emergencias viene bien. 8. Invertir a largo plazo. 9. Siempre diversificar las inversiones, mientras más variado sea la cartera hay más posibilidad de mantenerse en pie. Conclusión. En tiempos de recesión, la clave para enfrentar los desafíos económicos es estar preparado, mantener una mentalidad positiva y tomar decisiones informadas. Tanto trabajadores, empresarios, inversores y desempleados tienen oportunidades para adaptarse, crecer y prosperar en medio de la adversidad. Aprovechando el conocimiento financiero, la prudencia en la toma de decisiones y la disposición para aprender, es posible no solo sobrevivir, sino también prosperar en un entorno económico desafiante. Si te ha gustado este vídeo, te pedimos por favor un like, que te suscribas al canal y comentes para saber si seguir hablando de este tema. De esta manera nos ayudarías mucho. Gracias.